El día de hoy vamos a comenzar con el estudio de ecuaciones con valor absoluto doble anidadas, o lo que es lo mismo, son ecuaciones con valor absoluto donde un valor absoluto está dentro de otro valor absoluto, tal cual como tenemos en este ejemplo. Observemos que las barras rojas representarían el valor absoluto principal y dentro de este hay otro valor absoluto que es el valor absoluto de x menos 2 con otras constantes, o aquí pueden haber letras, igual a un número que está acá. Resolver este tipo de ecuaciones pareciera que es un poco complicado, pero en realidad no lo es. Aquí vamos a aplicar la definición propia de valor absoluto y más aún una propiedad que nos dice lo siguiente: si yo tengo valor absoluto de A, esto va a ser igual a P. ¿Quién va a ser este P? Este P va a ser un número positivo, o en todo caso 0, lo que no quiere decir que el valor absoluto de cualquier número, sea positivo o negativo, siempre nos va a dar un número positivo. A lo que aquí se nos representan dos posibilidades con respecto a A. Entonces, la primera posibilidad es que A sea igual a P, o que A sea igual a menos P. Si A es igual a P, el valor absoluto de P pues sigue siendo P. Y si A es igual a menos P, ya dijimos que el valor absoluto de cualquier cantidad negativa siempre nos da positivo. Esta propiedad la vamos a aplicar en este ejercicio. En este caso, A es toda la parte interna de lo que está dentro de esas barras rojas y P es 6. Entonces vamos a aplicar esta propiedad aquí tantas veces como sea necesaria para calcular el valor de x o los valores de x que satisfagan esta ecuación. Por lo tanto, aquí nos va a quedar de la siguiente manera. En este caso, A es toda la parte interna, entonces nos va a quedar que valor absoluto de x menos 2 es igual a 6. Estoy en esta propiedad que está aquí. O toda la parte interna de ese valor absoluto igual a menos P. O valor absoluto de x menos 2 igual a menos 6. Empezamos a resolver esto en forma independiente. Como esto se parece mucho al caso que está acá, vamos a aislar este valor absoluto. Es decir, vamos a quitar este menos 2 de la parte izquierda para que me quede solamente el valor absoluto. Por lo tanto, aquí para quitar este menos 2 le agrego o le sumo 2 a ambos lados de la igualdad. Lo que estamos haciendo aquí es aplicando las propiedades de la igualdad. Quiere decir que lo que yo agregue en un miembro tengo que agregarlo en el otro. De tal manera que esto se simplificó y aquí me queda valor absoluto de x menos 2 es igual a 6 más 2, 8. Ya tengo otra vez esta condición. Por lo tanto, voy a volver a aplicar la propiedad aquí. En este caso, P va a ser el número 8 y A va a ser x menos 2. Por lo tanto, aquí me queda que x menos 2 es igual a 8 o x menos 2 es igual a menos 8. Resolvemos esto tal cual como lo hemos hecho anteriormente. Le sumamos 2 a ambos lados para eliminar este 2 de acá. Sumamos 2 por acá. Esto es igual, esto se simplifica y aquí me queda x igual a 8 más 2, 10. Ya obtuvimos el primer posible valor que satisfaga la ecuación. Vámonos a esta partecita que está acá, hacemos exactamente lo mismo, sumamos 2 a ambos lados de la igualdad, esto se simplifica, aquí me queda x igual a menos 8 más 2 es menos 6. Ya tenemos un
segundo posible valor. Ahora nos vamos a la parte que corresponde a menos p, acá, y empezamos a resolver igualito. Vamos a aislar este valor absoluto y nos va a quedar que vamos a tener que sumarle 2 acá, ambos lados, y esto se simplifica y aquí me queda valor absoluto de x menos 2 es igual a menos 6 más 2 es menos 4. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí, si nosotros aplicamos la propiedad, esto no tiene solución. ¿Por qué razón? Porque el valor absoluto de lo que esté aquí nunca puede ser negativo. No importa el valor que tome x, positivo o negativo, de tal manera que cuando está dentro de este valor absoluto siempre va a arrojar un valor positivo. Por lo tanto, esta parte, la segunda parte que está aquí, no tiene solución. No tiene solución. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? Van a ser estos dos valores. Todavía no sabemos si realmente son solución de la ecuación principal. Por lo tanto, no nos queda otra cosa que verificarlo, es decir, sustituir estos dos valores en la ecuación principal y comprobar que eso nos tiene que dar una igualdad. Vamos a probar para x igual 10 y x igual menos 6 si son soluciones válidas en esta ecuación doblemente anidada. Vamos a probar para x igual a 10. Es decir, vamos a sustituir este x igual 10 dentro de esta miembro de la izquierda y vamos a demostrar que eso tiene que darnos exactamente 6. Entonces esto implica que valor absoluto, llamémoslo de esta forma principal, va a ser igual a valor absoluto de x que vale 10 menos 2, cierro valor absoluto, menos 2, cierro el valor absoluto principal, igual a 6. Vamos por acá, valor absoluto, aquí me quedaría valor absoluto de 10 menos 2 es 8, menos 2, cierro valor absoluto principal, igual a 6. El valor absoluto de 8 es 8, por lo tanto me queda valor absoluto de 8 menos 2 igual a 6. Aquí me quedaría valor absoluto de 8 menos 2 es 6, será igual a este 6 que viene por acá. Y efectivamente el valor absoluto de 6 es 6. Por lo tanto, como llegamos a esta igualdad, decimos que ya este valor que está aquí, x igual a 10, es una solución válida de esta ecuación, la ecuación principal. Ahora vamos a probar con x igual menos 6. Para x igual a menos 6 tenemos que valor absoluto interno va a ser menos 6 menos 2, cierro valor absoluto acá, menos 2, valor absoluto principal, debe ser igual a 6. Vamos a ver, valor absoluto principal. Este valor absoluto que está acá me da menos 6 menos 2, eso es menos 8. Me queda valor absoluto de menos 8, menos 2 será igual a 6. Aquí tenemos que el valor absoluto de menos 8 es 8 positivo. 8 menos 2, efectivamente eso es igual a 6. ¿Por qué? Porque aquí me quedaría 8 menos 2 es 6, ya como lo hicimos en el caso anterior, valor absoluto de 6 es 6. Entonces, como llegamos a esta igualdad, también decimos que x igual a menos 6 es una solución válida en la ecuación principal. Por lo tanto, el conjunto solución lo vamos a escribir de esta forma, menos 6 y el número 10. En este segundo ejercicio, esta ecuación, como en el caso anterior, tiene doble valor absoluto, es decir, un valor absoluto principal notado por la barra roja y dentro de él hay otro valor absoluto y en este caso igual a 5. Vamos a aplicar esta propiedad. En este caso A vale valor absoluto de x más 1 menos 7 y P vale 5. Entonces vamos a aplicar esta propiedad acá para resolver, para calcular el valor de x o los valores de x que sustituidos en esta como una ecuación principal satisfagan esta igualdad. Entonces tenemos acá que en el primer caso es que lo que está dentro del valor absoluto queda exactamente igual y va a ser igual a
5. Entonces, primer casito que tengo por acá, que el valor absoluto de x más 1 menos 7, eso tiene que ser igual a 5. Y el segundo caso es cuando lo que está dentro del valor absoluto es igual a menos p, es decir, a menos 5. Por lo tanto, aquí me quedaría valor absoluto de x más 1 menos 7 igual a menos 5. Vamos a resolverlo por partes. Como en el caso anterior, vamos a aislar, es decir, vamos a dejar este valor absoluto en la parte izquierda y este menos 7 lo vamos a quitar de acá. Por lo tanto, para quitarlo, como tenemos menos 7, pues entonces le sumamos 7 a ambos lados de la igualdad. Entonces, esto se simplificó. Aquí me queda valor absoluto de x más 1. Esto es igual a 5 más 7 es 12. Aquí tenemos otra vez que aplicar la propiedad. Por lo tanto, en este caso a vale x más 1 y p vale 12. Por lo tanto, aquí tengo dos posibilidades. La primera posibilidad es que x más 1 sea igual a 12. Vamos a hacerla por acá. Y la segunda posibilidad es que x más 1 es igual a menos 12. Si despejamos esta pequeña ecuación de primer grado, aquí le tendríamos que restar 1 a ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, me quedaría x es igual a 12 menos 1, a lo que es igual a que x vale 11. Aquí tengo mi primer posible valor. En esta otra partecita, lo mismo, tendría que restarle 1 a ambos lados. Por lo tanto, me quedaría que ese más 1 con el menos 1 se simplifica y aquí en la parte derecha me quedaría menos 12 menos 1. Esto es igual a menos 13. Ya tengo mi segundo posible valor. Ahora nos vamos a la parte derecha y vamos a resolver. Igual que el caso anterior, vamos a aislar este valor absoluto, por lo tanto me quedaría que aquí le tengo que sumar 7 a ambos lados de esa igualdad. Por lo tanto, vamos a quitar esto de acá y me va a quedar que esto se va a simplificar, más 7 menos 7, eso se anula, me queda solamente el valor absoluto de x más 1 es igual a 7 menos 5. 7 menos 5 es 2. Aquí ya este valor sí existe. Lo mismo, vamos a volver a aplicar esta propiedad a lo que tenemos dos posibilidades. La primera es que x más 1 sea igual a 2 o que x más 1 sea igual a menos 2. Vamos a resolver esto, una pequeña ecuación de primer grado. Por lo tanto, aquí le resto menos 1 a ambos lados de esta igualdad. Por lo tanto, aquí me va a quedar x igual a 2 menos 1. Porque este más 1 con el menos 1 se anula y aquí me quedaría 2 menos 1. Esto es igual a 2 menos 1 es 1. Ya tengo mi tercer posible valor de solución de esa ecuación. Hacemos exactamente lo mismo acá, agregamos menos 1 a ambos lados para que se anule acá y me va a quedar que x va a ser igual a menos 2 menos 1. Total que x igual menos 2 menos 1 es menos 3. En definitiva, tenemos 4 posibles valores. Los vamos a probar en la ecuación principal para ver si nos da una igualdad. La ecuación principal es esta que tenemos acá. Entonces vamos a probar estos 4 valores que hemos obtenido anteriormente para verificar si son solución válida en esta ecuación que nos dieron a resolver. Vamos a empezar a probar con el primer valor x igual a 11. Entonces, para x igual a 11, esto implica, este es el valor absoluto principal. Entonces, valor absoluto principal de valor absoluto de x que vale 11 más 1, cierro el valor absoluto, menos 7, tiene que ser exactamente igual a 5. Entonces aquí me queda valor absoluto principal. Aquí sería 11 más 1, 12, valor absoluto de 12,
menos 7, cerramos el valor absoluto principal, será igual a 5. Aquí el valor absoluto de 12 es 12. Entonces 12 menos 7, me quedaría el valor absoluto de 12 menos 7, será igual a 5. Entonces subimos un poco. Valor absoluto de 12 menos 7 es valor absoluto de 5. El valor absoluto de 5 es 5. Como 5 es igual a este 5 que viene de la derecha, significa que x igual a 11 es una solución válida en esta ecuación que está acá. Ahora vamos a probar con x igual a menos 13 en la ecuación principal. Para que no se confunda un poco aquí con las barras y los números 1, vamos a colocarlo como la barra del valor absoluto principal con color rojo. Entonces aquí me va a quedar valor absoluto de x que vale menos 13 más 1, cierro valor absoluto acá, menos 7, cierro valor absoluto principal, y esto tiene que ser igual a 5. Toda la parte izquierda debe darme exactamente 5. Entonces aquí me queda valor absoluto principal. Aquí este valor absoluto que está acá me va a quedar menos 13 más 1, eso es menos 12. Cierro valor absoluto aquí, menos 7, cierro valor absoluto principal, y esto tiene que ser igual a 5. Entonces aquí tengo valor absoluto principal. El valor absoluto de menos 12, por definición, es 12 positivo. Aquí menos 7 será igual a 5. Aquí sería valor absoluto de 12 menos 7, eso es 5. Entonces aquí valor absoluto de 5 será igual a 5, de este 5 que viene por la derecha. Efectivamente el valor absoluto de 5 es 5. Como llegamos a esta igualdad, también decimos que x igual 13 es una solución válida en la ecuación que está acá. Ahora vamos a probar para x igual a 1. Eso implica que valor absoluto principal de valor absoluto de x menos 1, pero x1, pero x vale 1, sería 1 más 1, cierro valor absoluto, menos 7, cerramos el valor absoluto principal, y esto tiene que ser igual a 5. A lo que, si resolvemos esto, sería valor absoluto principal. Aquí sería, este valor absoluto sería valor absoluto de 2 menos 7, cerramos valor absoluto por acá, esto tiene que ser igual a 5. Total que el valor absoluto de 2 es 2 menos 7, será igual a 5, será igual a 5. Aquí tenemos que el valor absoluto de 2 menos 7 es menos 5, será igual a este 5 que viene por la derecha. Efectivamente el valor absoluto de menos 5 es 5 positivo. Por lo tanto, esto que está aquí, x igual a 1, también es una solución válida en la ecuación principal. Ahora vamos a probar para x igual a menos 3. Entonces x igual a menos 3, eso implica que valor absoluto del valor absoluto interno, que es en este caso x, tiene que ser menos 3 más 1, será un valor absoluto, menos 7, y eso tiene que ser exactamente igual a 5. Entonces empezamos a resolver por acá. Valor absoluto de este valor absoluto es menos 3 más 1, eso me quedaría valor absoluto de menos 2 menos 7, damos el valor absoluto principal, y eso tiene que ser igual a 5. Empezamos por acá. El valor absoluto de menos 2 es 2 positivo. Entonces sería 2 menos 7. Vamos por acá. Esto tiene que ser igual a 5. El valor absoluto de 2 menos 7, eso es menos 5. Y el valor absoluto de menos 5 es 5 positivo. Por lo tanto, x igual a menos 3 es una solución válida en la ecuación. Es así que el conjunto solución lo podemos escribir de la siguiente manera: menos 13, menos 3, 1 y
11.